Buenas tardes, hola a todos y todas. Les damos la bienvenida a la clase abierta La internacionalización en el mercado audiovisual actual, a cargo del productor Pablo Culel y el periodista Fabrizio Ferrara. A quienes nos siguen por YouTube, los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Recuerden que pueden hacer clic también en la campanita para recibir las notificaciones sobre nuestros próximos encuentros abiertos. Esta actividad que estamos realizando en el día de hoy se ofrece en el marco del lanzamiento de la Corte 2021 de las diplomaturas organizadas por Aula Abierta, con el aval de la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica y la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. A lo largo de esta clase vamos a recibir sus consultas, sus comentarios a través del chat, y esos los vamos a ir transmitiendo a los oradores para que puedan ir respondiendo al finalizar. Ahora sí, es un honor para el equipo de la Diplomatura en Distribución Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María y el equipo de la Diplomatura en Desarrollo y Gestión de Proyectos Audiovisuales de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba dar la bienvenida a Pablo Culel, que es licenciado en Periodismo y analista en Medios de Comunicación Social. Desde el año 2006 desarrolla como director de contenidos y producción de Underground Producciones, Sociedad Anónima, empresa que lidera con Sebastián Ortega. Tiene a su cargo como productor general grandes sucesos de la producción argentina como La Lola, Los Exitosos Pérfidos, Hijos del Rock and Roll, Graduados. También hizo algunos éxitos internacionales como Historia de un Clan y El Marginal. Desde el año 2020 se desempeña como jurado de honor de los internacionales de Emmy Awards. Es un gusto enorme contar con tu presencia, agradecemos muchísimo a tu generosidad en compartir tus experiencias en este encuentro de esta tarde. Y también contamos con la presencia de Fabrizio Ferrara, que va a ser nuestro moderador, es periodista especializado, es director de negocios internacionales de Pensario TV, a quien voy a ceder la palabra para que ya podamos comenzar. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten este encuentro. Gracias a vos, Andrea. Un placer también poder conversar con Pablo, de habernos cruzado en muchos mercados y en muchos eventos, y al mismo tiempo tener este espacio académico que pretende ser también un poco ceder información interesante de lo que ocurre en el detrás de cámara y entender también cuál es la visión de Pablo, tanto en lo que es el negocio puntualmente de desarrollo como los mercados internacionales y la internacionalización de los contenidos audiovisuales argentinos. Vamos a hacer un recorrido por toda la experiencia de Underground, también contar un poco cuál ha sido la transformación a partir de la adquisición de NBC Universal desde los Estados Unidos y formar parte de un gran grupo de medios internacional. Y también vamos a comentar, por supuesto, temas importantes como el marginal, haber producido en pandemia. Así que sin mucha más introducción, lo vamos a presentar a él, que es el gran protagonista de la tarde. Pablo, buenas tardes, gracias por estar. Hola, buenas tardes Fabricio, Andrea, a todos los que nos acompañan hoy. Un gusto compartir este rato con ustedes. Muy bien. Bueno, Pablo, un poco lo que decíamos al inicio, Underground, una productora de mucha experiencia, con muchos éxitos en la televisión argentina e internacional, porque muchos de los formatos que han producido se han vendido internacionalmente, fue adquirida por NBC Universal. ¿Cómo ha sido este proceso de integración y cuáles son las sinergias que se generan entre la compañía madre y Underground? Bueno, mirá, Underground fue adquirida por NBC Universal, como bien decís vos, a través de Telemundo, que es la cadena hispana, una de las más importantes del mundo y que tiene sede en Miami, en los Estados Unidos. Hace 2 años exactamente, porque fue para esta fecha, unos meses antes de la pandemia, con una historia que ya tenía Underground a partir del trabajo que tenemos en conjunto con Sebastián Ortega, que es el líder de la compañía, que ya veníamos trabajando desde hace 20 años juntos. Underground como tal tenía 15 años prácticamente de historia. Y bueno, Telemundo estaba en la búsqueda de nuevas productoras y de casas de producción de distintos lugares de Latinoamérica, buscando alternativas de contenido, de producción. Y bueno, gracias un poco
o bastante, al éxito que tuvo el Marginal a través de de las plataformas, principalmente de Netflix, y la repercusión internacional que tuvo esta serie, pusieron los ojos en nosotros. Eh, a eso se le sumó al poco tiempo el estreno de 100 días para enamorarse, una serie larga que emitió Telefe con gran éxito y que el líder de Telemundo, que es Marco Santana, bueno, vio en una oportunidad interesante para la pantalla de Telemundo también de adaptar una telenovela, pero con ribetes mucho más modernos, a esto que hoy se le dice al mercado internacional como dramedy, un poco lo que instauró justamente la serie This Is Us, un éxito muy grande americano, donde se juega tanto el género de la comedia como el drama en un naturalismo, en la manera de narrar, del acting, donde se cuentan historias de gente común, digamos, con distintas problemáticas muy actuales que ponen dentro de la agenda de la opinión pública estas temáticas para el debate, ¿no? Más allá de contar una historia de amor, más allá de contar historias de amistad, de familia, en el aquí y ahora, pero donde, bueno, el tema del empoderamiento femenino, esta serie tiene 2 o 3 años ya, el tema de la transición de género, bueno, entre tantos otros, eran temas muy actuales y digamos que esta serie larga, como lo llaman ellos, o tira, como lo llamamos nosotros, interpelaba mucho digamos, al espectador, tenía una gran repercusión en redes sociales y demás, y ellos lo vieron como una oportunidad para modernizar un poco en cuanto a la temática que tenía Telemundo, con un estilo de narración muy particular como tenía 100 días, y se hizo la adaptación que después se replicó y se puede ver a través de Netflix, que se llamó 100 días para enamorarnos, con actores mexicanos, del mismo modo que se hizo con El Marginal en una versión para el público hispano, mexicano principalmente, que fue El Recluso, con El Marginal, que también se puede ver en Netflix. Entonces, bueno, digamos que esos dos últimos éxitos nuestros, aunque El Marginal ya venía de varias temporadas, generó la visibilidad o la ventana o la vidriera, mejor dicho, como para que esta compañía tan grande de contenidos a nivel internacional focalizara en nosotros. Y bueno, después de tantos años de pelearla y de lucharla en nuestro país con muy buen resultado, afortunadamente, con decenas de tiras, de series, y donde hace unos años empezamos a escalar un poco a nivel internacional, y creo que El Marginal fue realmente una plataforma muy interesante, ganadora de premios alrededor del mundo y demás. Bueno, ahí se provoca o se produce esta fusión entre las compañías, y bueno, Underground pasa a ser un centro de producción en Argentina, como Telemundo tiene tanto en Miami como en México, en Colombia. Bueno, faltaba tal vez la pata del sur del mundo, y aquí estamos. Entonces somos un centro de producción, pero al mismo tiempo, tanto Sebastián como yo y un equipo que nos acompaña desde hace mucho tiempo, formamos parte del comité de desarrollo de series internacionales que hace Telemundo como estudio para las distintas plataformas. Puede ser Netflix, Amazon, Peacock, que pertenece a NBC Universal, bueno, y tantas más. O sea que no solamente tenemos la capacidad de producir en Argentina, contenidos para Argentina, como también internacionales que se vengan a hacer aquí, sino que además somos una usina creativa de contenidos por ahora en español, pero pensando en las plataformas internacionales, ¿no? Me quedo por el ahora para la repregunta posterior, pero antes de eso quería preguntarte en relación a cómo son las sinergias, ¿no? ¿Es norte-sur, sur-norte? ¿Cómo se genera esa sinergia creativa entre los dos polos de producción, que sería la casa matriz en Estados Unidos, como bien vos dijiste, y Argentina? Mira, fue una adaptación en donde cada uno saca lo mejor de cada uno, ¿no? Nosotros, la espalda que tiene una empresa como esta desde el punto de vista económico y los contactos internacionales sin duda, y toda la experiencia a nivel superproducciones. Y de nosotros, ellos lo que buscan justamente es esa independencia, entre comillas, digamos, desde el punto de vista creativo, de haber trabajado mucho
en una narrativa por momentos tal vez muy disruptiva, muy diferente a lo que comúnmente se ve en las series que se hacen en Argentina, que es un poco el sello de Underground, más polémicas, desde lo visual como desde el contenido específico, siempre hay una búsqueda, ¿no? de hacer algo distinto, pero que también sale de manera genuina, y eso se ve a lo largo de toda la historia de nuestras series y nuestras tiras. Y creo que ellos se fijaron en una factura de realización de verdad muy europea en algún punto, de la manera de contar, de narrar, pero también, digamos, con un nivel en cuanto a los recursos humanos, técnicos, de postproducción y demás, que se asemejan también a las series americanas. O sea, lo que no se veía, más allá de los problemas que siempre tenemos económicos y de presupuestos en nuestros mercados, en nuestro país, es justamente eso, ¿no? Que uno ve las series y las ve con una escala de factura y de nivel internacional. Creo que eso les impactó, dado los presupuestos tan bajos con los que trabajamos aquí, y la libertad creativa, ¿no? De poder contar las cosas que contamos, que muchas veces cuando se trabaja en estas compañías o en estas corporaciones, siempre se va obviamente a pensar en las audiencias específicas, los públicos específicos, y son un poco más conservadoras, ¿no? En cuanto a lo creativo, que no está, no es una crítica, es simplemente una descripción de cómo se trabaja a una escala global e internacional. Entonces, bueno, la idea era que en el momento de fusionarnos no perder la esencia, porque no tendría ningún sentido comprar una empresa como esta, fusionarse y hacerle perder la esencia que tiene. O sea que la libertad con la que trabajamos, la búsqueda permanente de nuevas estructuras narrativas, de nuevas líneas argumentales, y bueno, y la capacidad que tiene Sebastián Ortega como showrunner principal y líder, era lo que ellos querían conservar ante todo. Así que en ese punto nosotros trabajamos desde nuestras ideas llevadas a, digamos, a lo que es el universo Telemundo, como uno de los vértices que conforman una empresa muy grande, pero para hacer series premium, como ellos dicen, productos más boutique, para paladares, digamos, más exquisitos que buscan otro tipo de producciones, pero al mismo tiempo nosotros también colaboramos y damos nuestro punto de vista de series que tal vez son mucho más abarcativas o universales o populares, y donde, bueno, también damos nuestra opinión y muchas veces formamos parte de esos desarrollos y también de las producciones. O sea que es un ida y vuelta continuo, en donde, bueno, en algunos casos nosotros llevamos adelante el proyecto en sí, otras veces lo llevan ellos y nosotros hacemos una apoyatura desde el servicio de producción. Como conversábamos antes de comenzar la charla, tenés 30 años y una de las cosas más particulares que ha 30 tenido años. Underground es que Ojalá tuviera no, no, 30 30 años. años en la industria. 30 años en la industria. 30 años, pequeño gran detalle. Sí. Digo, pero de alguna manera la empresa siempre ha tenido como esa mirada internacional de hacia dónde encarar las producciones y cuántos y qué cantidad de formatos que se han hecho a partir de sus creaciones. En términos generales, esta integración con NBC Universal, ¿crees que potencia esa mirada y de qué manera? Y por supuesto formando parte de un gran hub internacional. Bueno, esa es la idea. Si sacáramos ese año que estuvo detenido, que fue el año de la pandemia, bueno, la pandemia aún continúa, ¿no? Pero el año fuerte, cuando había muy poca información, estábamos todos metidos en nuestras casas, se trabajó mucho justamente aquello de lo que siempre nos quejamos, es que no tenemos tiempo de desarrollar. Bueno, durante un año nos dedicamos a desarrollamos casi 20 proyectos, 20 producciones, eh, y de las cuales, bueno, no las 20 se van a transformar en series, porque vos sabés cómo es este camino, ¿no? Uno propone ideas, las ideas van teniendo su tiempo, se van analizando, se van estudiando, se hacen focus group, y al mismo tiempo uno mismo se va enamorando, desenamorando de aquello que propuso en algún momento, y bueno,
quedan las que tienen que quedar. Pero así todo, te diría que de esas 20, al menos 10 lograron llegar casi a la previa, que sería, bueno, algunas de ellas se transforman en producciones concretas, otras están en previa y otras están a punto de entrar en preproducción. O sea que fue un año de mucha riqueza en cuanto a la elaboración, ¿no? Y ahora es el momento de salir adelante y de poner en marcha todo aquello que se fue armando. Creo que la sinergia está justa, mejor dicho, la integración entre la compañía Underground y NBC Telemundo, creo que se completó ahora, ¿no? Después de 2 años, sacando ese paréntesis que tuvimos en el medio por razones obvias, pero creo que se ha logrado una integración muy grande donde nosotros entendemos lo que significa trabajar en ese universo, y ellos también entender nuestro estilo de trabajo, una compañía chica. Nosotros en Argentina somos 30 personas aproximadamente, que por supuesto para cada producción que se realiza acá se contrata a un equipo de técnico, un crew con el que se hacen diferentes producciones, ¿no? Pero estamos principalmente, las personas que trabajamos acá somos 30 y después Sebastián y yo trabajamos un poco con la gente de Telemundo en esto que te decía recién, que era el desarrollo de series internacionales. Yo creo que lo que vamos a hacer a lo largo de los próximos años es no ser ellos y nosotros, sino somos lo mismo, ¿viste? Entonces simplemente somos dos personas junto a un equipo de Argentina que trabajamos con gente de distintos países de Latinoamérica o de Hispanoamérica que forman parte de ese universo que es Telemundo para NBC. Y bueno, y no solamente vamos a pensar historias para el mercado local, que cada vez se piensa menos en eso porque no es rentable. Obviamente que tenés que tener tu mirada en tu país de origen porque le hablas a tu público, pero también con una mirada mucho más global, o sea, aquello que vas a producir acá o que lo pensás para acá, que también pueda ser entendido en otras partes del mundo, como siempre sucedió, pero también nosotros llevar nuestra creatividad, nuestra manera de trabajar, digamos, la posibilidad de producción de series en nuestro país, aunque sea, por ejemplo, con actores mexicanos, que cuando hablo de mexicanos me refiero principalmente a ese país porque el gran porcentaje del público de Telemundo es un 70-80% público mexicano que vive en los Estados Unidos o que consume Telemundo, ¿no? Por la cantidad de habitantes que tiene y porque está pegado a los Estados Unidos. Y digamos que dentro de lo que es el universo hispano, México lleva la delantera en cuanto a espectadores. Pero más allá de eso, pueden ser actores mexicanos, colombianos, de cualquier país de Latinoamérica, pero bueno, obviamente en función del target y del público objetivo es también cómo se conforman las producciones. Muy bien, y bueno, un poco lo que estamos empezando a experimentar es que estamos recibiendo preguntas. Muchas gracias por hacerlas, los invitamos a que las sigan enviando. Vamos a ir intercalándola a lo largo que avance la conversación y algunas las dejaremos para final, pero bueno, no sé si daremos a tiempo para llegar a cubrir todas las dudas. Siempre igual todo el equipo de Aula Abierta y de la Diplomatura queda abierto para seguir contestando cualquier duda que puedan llegar a tener. Pablo, volviendo un poco a la producción y a toda esta pandemia y al aprendizaje, llegamos al Marginal, ¿no? Que se ha desarrollado, la cuarta edición, la cuarta temporada se ha desarrollado durante la pandemia y se ha producido. ¿Cómo ha sido esa experiencia atravesarla desde adentro? Mira, creo que para todos los que volvimos a grabar, a filmar en esta etapa o luego de lo que fue la primera parte de la pandemia, ¿no? Que donde todo se detuvo en todas partes del mundo, bueno, de a poco se volvió a filmar en distintos lugares y acá en la Argentina, hacia fines del año pasado, con diferentes protocolos, comenzó muy lentamente la producción. Nosotros, como teníamos una serie de gran despliegue, donde era muy difícil poder grabar con los protocolos estrictos que no solo tenía nuestro país desde el punto de vista sanitario, sino que además nosotros, perteneciendo a una compañía americana como NBC, también teníamos que cumplir los protocolos de ellos. O sea, que la idea era que se respetaran en lo máximo tanto
los protocolos del país como los protocolos de NBC. Entonces era realmente complejo porque el marginal habla justamente de la historia de una cárcel y si una cárcel es ante todo hacinamiento, así que era muy Claro. difícil poder grabar con distanciamiento social y todo lo que te podés imaginar, pero bueno, así todo lo logramos. En marzo de este año se puso en marcha la producción, que terminó hace menos de un mes. Se grabaron 2 temporadas en una locación enorme que se construyó para tal fin, porque habíamos cambiado de cárcel. Y este fue una locación que se construyó sobre una base de una fábrica en desuso. No estábamos ya más en la cárcel de Caseros. Y lo que se hizo, bueno, al ser un lugar tan enorme, con tantos metros y ventilación y demás, justamente eso nos permitió poder trabajar con mayor cantidad de gente en el set, no solamente el equipo, no solamente los actores, sino los extras que conforman el universo de una cárcel. Por supuesto que con todos los protocolos que había que hacer, que teníamos que realizar, 3 hisopados semanales a todo el equipo, cuando había escenas de contacto físico, había un hisopado digamos, rápido, un test diario, o sea que a los actores prácticamente los protagonistas se los hisopaba todos los días, al resto del equipo 3 veces por semana, depende el lugar donde estuvieran grabando y el contacto que tendrían con quienes, porque se armaban como especies de lo que llaman burbujas de trabajo, en donde había un equipo base y un equipo suplente, si había algún contacto estrecho o alguna persona que se enfermaba, se aislaba ese equipo y entraba otro equipo, pero los actores tenían que tener aparte un aislamiento mayor, porque justamente vos tal vez podés cambiar un técnico, pero es muy difícil cambiar Claro. un protagonista. Teníamos que estar trabajando todo el tiempo con los planes de grabación que podían variar esa misma noche, depende cómo llegara el test. Entonces ahí tenías que grabar con otro equipo. Bueno, así fue constante, un estrés impresionante. Afortunadamente hubo muy pocos casos y eso que nos tocó grabar dentro de lo que fue la segunda ola en Argentina y que se vivió muy fuerte acá en Buenos Aires, donde todavía el nivel de vacunación era muy bajo. Por lo tanto, bueno, hubo extremos cuidados, mucha conciencia del equipo, mucha conciencia del elenco. La gente realmente se sentía muy segura trabajando porque era muy difícil que te contagiaras ahí. Realmente era como en un quirófano, ¿viste? Vos podías decir, en cualquier lado te puede contagiar, pero acá adentro difícil, porque todo estaba, los sanitizantes, cómo llegaba el catering, cómo eran los camarines, todo estaba realmente muy pensado, como ya habían trabajado en otras partes del mundo y con la experiencia que habíamos tenido nuestros compañeros en otros mercados. Pero bueno, era una serie muy complicada, es una serie muy complicada que por supuesto también se va a trabajar mucho en el montaje, en la postproducción, porque no podías tener igual a esa cantidad de extras que requiere una cárcel, entonces mucho de eso se va, digamos, esos espacios, más allá de la cantidad que hubiera, se van a llenar desde la postproducción digital. Pero bueno, fue una experiencia, te diría, renovadora desde muchos puntos de vista. Primero, volver a grabar, decir, bueno, volvimos. En segundo lugar, volver a grabar una serie tan emblemática y que se pueda hacer bien. Y en tercer lugar, creo que el aprendizaje, este nuevo aprendizaje para todos, para aquellos que recién empezaban a producir, como para uno que hace 30 años que viene trabajando en esto, de decir, bueno, dentro de esta adversidad, ¿cómo me manejo? ¿No? Porque producir, en definitiva, es resolver problemas, entre otras cuestiones, ¿no? Entonces, y este era un problema que nos cruzaba a todos, en todas partes del mundo, todos estábamos expuestos, todos de algún modo estábamos con algún tipo de riesgo, teníamos que ser muy conscientes de eso, pero al mismo tiempo teníamos que perder el miedo, porque si uno trabajaba con miedo, las cosas iban a salir mal, los actores iban a estar mal, entonces de a poco nos fuimos como familiarizando esto de convivir en esta situación, entendiendo que se tomaban todos los recaudos. Y bueno, llegó un momento que la verdad que era como un día normal, en una grabación normal, a pesar de que no tenía nada de normal. Y se pudo terminar en tiempo y en tiempo y en forma, así que bueno, estamos muy contentos con los resultados desde todo punto de vista. Por supuesto que los presupuestos se volvieron más abultados porque todo lo que es gasto COVID no es menor, es muy alto, se lleva buena parte del presupuesto, pero bueno, es con lo que hay que lidiar hoy día porque ante todo está la salud de la gente, ¿no? Y me gustaría hacer como una doble pregunta sobre lo que acabas de mencionar. En primera instancia, bueno,
producir y resolver problemas, creo que del otro lado vas a tener mucha gente que va a estar diciendo que sí, por supuesto. Y en relación a lo que mencionabas del costo de producción a la pandemia, ¿cuánto, tenés un porcentaje aproximado de que le aplicó un protocolo o los protocolos como los mencionaste Mira, vos? eso depende de cada mercado y de cada producción, pero yo calculo que no menos de un 20% de un presupuesto hoy día se te va en protocolos COVID. Yo calculo que con el tiempo y a medida que esto va mermando, no ya, este año vamos a seguir con los mismos, al menos esa es la orden que tenemos y bueno, dado que más allá de que hoy la mayoría de la gente se vacunó o está en miras de vacunarse, bueno, está la variante Delta, todo esto que ya sabemos, entonces los recaudos van a seguir seguro hasta fin de año, que va a ser igual, pero creo que con el tiempo y a medida que se sepa más de esto y se vaya encontrando una solución desde la medicina a los tratamientos o que el virus no sea tan peligroso y demás, me parece que vamos a empezar a convivir con eso y bueno, se van a relajar un poco las medidas porque bueno, van a ser necesarias. Entonces, bueno, ahí volveremos a tener presupuestos donde el COVID no afecte tanto, pero no te estoy diciendo esto como un dato duro, porque no lo tengo, pero pues, se puede llegar a llevar un 20% del presupuesto. Bueno, y en esta instancia que hablamos de producción y hablamos de Argentina y un poco de los desafíos de la pandemia, aprovecho para hacer dos preguntas de la audiencia. Una tiene que ver con si existe o hay algún proyecto dentro de Underground barra NBC Universal Telemundo para producir en las provincias, o sea, en alguna de las provincias en Argentina. Y la segunda tiene que ver con si están abriendo convocatorias para guionistas en Argentina. Bueno, mira, lo de las provincias sí. De hecho, una de las ideas que Telemundo y los líderes de la compañía, cuando se fusionaron con nosotros, dijeron como uno de los valores agregados que tenía el hecho de trabajar en Argentina era la belleza de los escenarios naturales, ¿no? Los recursos naturales que tiene nuestro país, que donde vos podés no solamente mostrar Argentina en toda su dimensión, sino que hasta podés replicar otros lugares del mundo, porque acá tenés nieve, tenés montaña, tenés mar, tenés grandes ciudades, o sea que hay de todo en Argentina y eso lo podés, entonces si tenés que venir a grabar una serie que supuestamente transcurre en cualquier lugar de Latinoamérica, Argentina te da todos los escenarios de Latinoamérica, de Europa también. Así que bueno, en ese punto, desde el punto de vista práctico, sirve. Desde el punto de vista de trabajar y mostrar otro tipo de escenarios, por supuesto que también. Desde los recursos humanos ni que hablar, porque los recursos humanos en Argentina están valorados en todas partes del mundo por la capacidad, no solamente desde el punto de vista de los actores y actrices, sino de los técnicos, ¿no? Los directores, los autores. De hecho, se trabaja con argentinos en todas partes del mundo. Bueno, así que de hecho, hay una producción, yo no puedo dar muchos datos por estas cuestiones de confidencialidad de las corporaciones, pero hay una producción muy importante que está relacionada con la empresa que viene a grabar pronto en algunos lugares de la Argentina, pero bueno, en breve se enterarán. Y bueno, y también vamos a grabar nosotros algunas producciones en Buenos Aires por ahora, para Telemundo Internacional, que se va a poder ver en la pantalla de Telemundo Estados Unidos, como también en otros lugares en otras plataformas, ¿no? O sea, en el resto del mundo a través de las plataformas. Pero sí, la idea es esa. Y con respecto a los guionistas, me preguntabas. Mira, nosotros Ujú. en principio tenemos un equipo de guionistas que in-house, o sea, que son argentinos que vienen trabajando con nosotros, y al mismo tiempo está el comité de desarrollo que toma algunos proyectos internacionales de diferentes autores. En lo que respecta, perdón, a Underground, estamos trabajando por ahora, porque ya tenemos varios proyectos en carpeta, con los autores que ya teníamos hecho un relevamiento, que ya veníamos trabajando. O sea, si hablamos de aquí a ahora, no estamos buscando guionistas, porque de acá a un año y medio, es como que tenemos que trabajar sobre todo aquello que se vino desarrollando en pandemia. Lo que es Telemundo Internacional, sí, no tengo la manera
de decir por aquí cómo reciben los proyectos, pero bueno, eso seguramente si entran en la plataforma de NBC Universal y Telemundo, ahí figurará de qué manera pueden presentar proyectos, porque no me ocupo yo de recopilar proyectos para Telemundo Internacional, sino que nosotros somos los que llevamos los proyectos y en todo caso después hacemos análisis de otros proyectos que llegan, ¿se entiende? Cada uno cumple con diferentes funciones, pero sí están abiertos a recibir propuestas, sí. Bueno, justamente son muchas de las preguntas que nos están llegando, ¿no? De qué manera pueden hacerle a vos y a la compañía llegar a algunos proyectos. Pero más allá de eso, En puntualmente, principio, perdón, Fabricio, en principio, para lo que es Underground, nosotros no tenemos problema no en recibir los proyectos de manera directa porque no ese es el modo, pero sí se pueden comunicar con nosotros, decir que son autores, su currículum y que tienen un proyecto a presentar. Depende, nunca se puede, esto es algo que tienen que aprender aquellos que tal vez no tienen todavía una relación directa con estas compañías, nunca se envía el proyecto así de una. Primero que uno lo tienen que registrar y después tienen que decir quiénes son, que tienen un proyecto de estas características, sin contar el argumento, decir, tengo este género, yo ya hice ya escribí esto, tengo estos estudios, no sé, un poco presentación, y las personas que se ocupan de recibir el proyecto les van a hacer firmar un documento que tiene que ver, por supuesto, con los derechos legales y con la confidencialidad para que nadie después dude de ningún problema de plagio ni nada que se le parezca. Y una vez que eso está firmado, ahí se recibe el proyecto. Pero en el caso concreto de Underground, hoy no estamos recibiendo porque tenemos como digamos, una cantidad de historias de ficción ya en desarrollo y no estamos con capacidad de recibir más, al menos por un año, ¿no? Eso no quiere decir que uno no pueda recibir los datos de los autores y cuando llegue el momento, comunicarse con ellos, pero sí en Telemundo Internacional, que como te dije, no me ocupo yo de ese tema. muy interesante la aclaración en relación a la cantidad de derechos de esta industria y de qué manera el productor puede también asegurarse que no haya un copy ni nada por el estilo de su proyecto. Volviendo un poco al marginal y tratando de hilar un poco hacia la internacionalización, la temporada 4 que está producida y entiendo que se va a estrenar pronto, la estamos esperando todos. ¿Qué fue lo que crees que más evolucionó entre la temporada uno y la 4 más allá del presupuesto, digo, en términos de historia, de la creatividad, de energía que le han puesto? ¿Cómo evaluarías esa transformación? Bueno, El Marginal es una historia que se empezó contando por una sola temporada y el éxito hizo que nos pidieran más. Como, bueno, aquellos que vieron la temporada uno, no quiero spoilear demasiado, pero seguramente muchos ya la vieron, sabrán que terminaba de un modo que era como muy difícil continuarla si queríamos seguir trabajando con determinados actores, determinados personajes. Por lo tanto, ahí a Sebastián Ortega y al equipo Autral se le ocurrió ir para atrás. Entonces la temporada 2 y 3 son precuelas, ¿no? ¿Qué sucedió antes? Viene al estilo Star Wars. ¿Qué sucedió antes de la temporada uno? Bueno, ya la temporada 4 va para adelante. O sea, ahora que se conoce bien el cuento de los Borges y de determinados personajes, el final de la 3 se une al final de la uno y entonces ahí ya vamos a la 4 y ahí contamos la historia ya para adelante. Por lo tanto, lo que tiene de atractiva esta temporada, además de por un montón de razones, es que tiene un suspenso real y concreto, porque vos decís, bueno, en esta temporada puede pasar cualquier cosa, porque en las precuelas vos ya sabías que tal personaje no iba a morir o a tal iba a pasar tal cosa, excepto a los nuevos, que nunca sabías para qué lado iban a ir. Ahora todo puede suceder, es el regreso de Pastor, el personaje de Juan Minujín, el reencuentro en esta cárcel nueva que es Puente Viejo, que es una cárcel de máxima seguridad con los Borges, con Diosito, Nicolás Furtado y con Claudio Ricci en Borges. Eh, la reaparición de Antín, de Gerardo Romano, que veremos de qué modo aparece, de Emma, desde dónde va a estar, Martina Guzmán, hablo de los personajes protagónicos, más allá de toda esa galería de personajes entrañables. Y lo que tiene esta historia, que donde una de las grandes protagonistas es la cárcel en sí mismo, que más allá de tener un cuento troncal y esta guerra de facciones, es digamos que las buenas series se mantienen a lo largo del tiempo por la riqueza de sus personajes. Cuando hay personajes ricos, el público se engancha y ya más allá del cuento que te cuente, lo que te interesa es ver cómo tus personajes favoritos
van soslayando los obstáculos que se les presentan a lo largo del camino, ¿no? Eso es un poco lo que te permite la saga que pasó en las grandes series del mundo. Y bueno, y por eso pudimos contar la 4 y la 5 también, porque grabamos 2 temporadas. Y creo que bueno, hubo una evolución en la narrativa, hubo una evolución en las actuaciones, ya los actores son los personajes, no les tenés que decir demasiado, ¿viste? En esto cuando nos poníamos a grabar dijimos, bueno, acá hay un problema menos, pues tenés que hacer algo de cero, ya con todo lo que era trabajar en pandemia, con los protocolos, decía, uff, qué difícil todo esto, pero acá teníamos todo eso que controlar, pero sabíamos que los actores tenían los personajes tan metidos que iban solos, ¿viste? Más allá del cuento que por supuesto los autores les iban a narrar. Pero creo que también en cuanto a factura, técnica, de producción, lógicamente tener a Telemundo atrás nos dio una espalda mucho más grande desde el punto de vista económico, aunque grabar en Argentina sigue siendo mucho más económico que en otras partes del mundo, eso lo sabemos por el cambio del dólar, etcétera. También la manera que tenemos de trabajar nosotros, trabajamos bastante rápido, ¿no? Los equipos nuestros están acostumbrados a trabajar, a meter muchas escenas por día y no bajar el nivel. Pero bueno, creo que hubo una evolución desde el punto de vista de la factura, técnica, visual y desde la complejidad de los personajes, desde cómo están plantados los personajes en la trama, de entender qué le gusta al público del Marginal también, ¿no? Creo que en todo eso también hubo un aprendizaje. Y además de todo esto que estás comentando en relación a la factura y la parte creativa, hay una temática que tiene que ver con la marginalidad que no deja de ser muy interesante en cuanto a cuánto llega al mercado internacional. Entiendo que además del formato que vos mencionaste, el recluso para Telemundo, se ha vendido la serie también como lata a nivel internacional. ¿Qué crees que genera ese link entre la marginalidad, no solamente argentina, porque entiendo que es un fenómeno regional o internacional con el éxito de la serie? Bueno, yo creo que ante todo la serie está muy bien escrita y tiene personajes que son muy atractivos, más allá, sacando cualquier juicio moral, porque uno no juzga el arte o el hecho artístico, uno simplemente lo que hace es un entretenimiento en donde, bueno, por supuesto puede bajar mensajes o puede haber segundas lecturas, pero bueno, esta es una serie donde, digamos, la mayoría de los personajes se mueven por el lado de lo que llamaríamos el mal, están privados de su libertad y nunca sabes bien quién merece estar adentro y quién merece estar afuera, ¿no? Porque aquellos que manejan la supuesta justicia, como pasa en muchos de nuestros países, son tan o más corruptos que los que están adentro. Pero bueno, hay una identificación desde la sociedad, desde nuestras sociedades, hacia lo que se ve en el marginal, que vos lo podés tomar desde el punto de vista concreto, con esto de lo que uno sabe de una cárcel, de lo que uno cree de una cárcel, de lo que uno cree del sistema de justicia y demás, pero también como una gran alegoría de país, ¿no? De quiénes son los que están adentro, quiénes son los que están afuera, quiénes marcan los límites y quiénes no los cumplen. Bueno, todo ese tipo de cosas que la gente puede vivir, ver y sentirse identificada tanto en Argentina como en cualquier país de Latinoamérica, porque es hacia nuestra idiosincrasia, para bien y para mal. Desde el punto de vista de los norteamericanos o los europeos que amaron la serie, también ven eso mismo que ellos tienen por cualquier parte del mundo. Existen presos, existen cárceles, existe cuestionamiento del sistema judicial y carcelario, pero tienen esa cuestión exótica para ellos de lo que significa una cárcel de Latinoamérica, que no es lo mismo que una cárcel en Europa o en Estados Unidos. O sea, hay algo muy exótico que nos pasa a nosotros cuando vemos una novela turca y tal vez es un melodrama básico o de género, pero al mismo tiempo tenemos esa cosa exótica de la idiosincrasia de los turcos en una telenovela. Entonces, ahí tenés como un valor agregado para los ojos del espectador. Por supuesto que también hay una cuestión que hace al morbo, eso de espiar aquello que vos crees que sabés que es así, pero no sabés del todo si es así. Por supuesto que hay muchas cosas, esto no deja de ser una ficción, más allá que está retratado el mundo carcelario, nosotros hemos hecho investigaciones muy grandes, no es todo nuestro equipo en cada una de las áreas, no es que tocamos de oído, no dejamos de contar una ficción, de contar un universo que en algunas partes, por supuesto, no tiene nada que ver con lo real, y en otras partes nos basamos en lo real para contar un cuento de ficción. Pero creo que ante todo, bueno, pasa un poco a nivel general esta cosa de ver lo exótico,
del morbo que genera el encerramiento desde ese punto de vista, de esa alegoría del mundo de la corrupción y la idiosincrasia que nos hace cercanos a entender un poco ese mundo. Bueno, el entretenimiento puro y llano, esta fascinación por los villanos que tienen casi todas las series, ¿no? Que bueno, eso ya es un tema de sociología, ¿no? Pero esta cosa de que los grandes villanos hacen las grandes series, y acá tenemos uno más, compiten por ver quién es el más malo, pero no deja también de tener una reflexión sobre la justicia, sobre la libertad, sobre la naturaleza humana, porque hay personajes que te ayudan a tener esa mirada, porque si no todo tendría un mismo color y no habría un lado B y sería muy duro, como es el personaje que hace Martina Guzmán, ¿no? Que es un poco la que te ayuda a tratar de encontrar humanidad en esa jungla donde tienen que vivir estos personajes. Pero creo que ante todo es una serie que está lograda, no mágicamente o no tan mágicamente, con el talento de todo un equipo enorme que trabaja en una serie como esta, más allá de la cabeza de Sebastián Ortega, los autores, los directores, los productores, cada uno de los profesionales que hace años que vienen trabajando en esta serie y en Underground, y en un elenco maravilloso que se compromete, y cuando vos ves compromiso y buscas el verosímil, sentís que todo eso está logrado, y por eso creo que la serie pegó tan fuerte acá y en el mundo. Muy bien. Y acá, bueno, algunas de las preguntas tienen que ver con esos 10 proyectos que inicialmente mencionaste o que se habían o que se están trabajando actualmente. Y algunas preguntas, bueno, vos verás si las puedes contestar o no, pero tienen que ver, por un lado, si hay algunos de los proyectos que tengan que ver con la parte digital, transmedia, tal vez combinando mundos de gaming, si hay algo relativo a eso, en desarrollo. Los otros tienen que ver con algunas coproducciones regionales, mencionan el caso de Chile, y lo otro tiene que ver básicamente si hay proyectos que se están desarrollando exclusivamente para la Argentina, como históricamente se ha producido para Telefe, o por lo menos en los últimos años, cómo vienen esos proyectos de aquí en adelante. Bueno, mira, hay de todo. De las tres cosas que me preguntaste, están las tres. Eh, Nosotros no trabajamos tanto para lo que sería el tema transmedia y demás, se ocupa justamente un equipo específico que desde los productos de ficción que nosotros generamos de manera más tradicional, ellos después se ocupan de encontrarle, digamos, esa pata o esa vuelta para tener su adicional en otro tipo de plataforma. Pero sí tenemos entre los proyectos uno que toca bastante el mundo que se relaciona más con los gamers y todo esto que me decías recién. Hay un proyecto que está desarrollándose. Después tenemos coproducciones, sí, con México, con Colombia. También es real que a veces son coproducciones y otras veces en realidad son los centros de producción donde una historia que tal vez la desarrollamos nosotros con nuestro equipo de Argentina, Telemundo decide, bueno, no, esta conviene hacerla en México con actores mexicanos, esta conviene hacerla en Colombia con actores colombianos, esta vamos a hacerla en Argentina, o sea, después sí se decide a otra escala donde esa producción, mejor dicho, donde ese contenido que fue desarrollado por nosotros va a ir a un lugar o a otro. Y después va a depender del cliente. Nosotros como estudio salimos a vender esas producciones y bueno, tal vez HBO Max te dice, mira, me interesa este producto, pero lo quiero hacer en Colombia, porque lo siento más para ese país y para ese mercado. Bueno, entonces, desde nuestro lugar, por eso te decíamos, tenemos un centro de producción que acá se puede grabar lo que quieran, dentro de las posibilidades, por costo, por recursos técnicos, recursos humanos, actores, locaciones. Y también tenemos la cabeza creativa que piensa para todo tipo de géneros y demás con total libertad y después se encamina o se encausa en función de un mercado particular según la necesidad del estudio y del cliente. En cuanto a producción para Argentina específica, como puede ser el Marginal, pero que, digamos, se piensa en Argentina, pero después se vende a plataformas y se vende en todo el mundo, sí, hay un proyecto que tenemos con una de las plataformas más importantes que se va a filmar el año próximo, se va a grabar el año próximo en Argentina con actores argentinos,
pero va a ser ya entrado en la segunda parte del año, al estilo El Marginal, pero es otra temática de la cual no puedo contar demasiado por ahora. Eh, y después hay otras dos producciones que se van a hacer ahora acá en Argentina, pero para Telemundo Internacional, donde se va a trabajar principalmente con actores mexicanos. Una de ellas, sí lo puedo adelantar, es la versión para México de Historia de un Clan, nuestra serie sobre los Pucho, pero que bueno, que se va a adaptar totalmente, que ya fue anunciada en su momento en Estados Unidos. Eh, Así que bueno, hay otra serie original, pero esa se va a hacer en Argentina, pero con actores extranjeros. Y bueno, y después hay varias más, pero que todavía no se cerraron del todo, más allá que los desarrollos existen. Lo que no está, digamos, previsto por el momento, dado que, bueno, fue mutando mucho esto de trabajar para la televisión abierta, es volver a hacer, que no la descarto, pero todavía no es una realidad por los costos y porque ha cambiado mucho no la idiosincrasia, sino la manera en que el público hoy mira y elige mirar una serie, que es trabajar con un canal como Telefe haciendo una tira diaria. Eso es más complejo, tanto para el canal como para nosotros por los costos, y porque, bueno, porque justamente las tiras, al hoy el público elegir verlas de otro modo, e invertir tanta plata en un canal abierto es un riesgo muy grande. Entonces, eso es lo que veo como un poquito ya más, algo que se hace cada vez más difícil, si no es por la suma de varios actores de la industria interesados en un producto y que ese producto tal vez se estrena primero en una plataforma, después se ve en un canal abierto, pero es muy difícil que solo un canal abierto produzca una telenovela, al menos en nuestro mercado, ¿no? Eso no quiere decir que no se haga, de hecho, Polka está haciendo una, Telefe está haciendo otra. Nosotros, como no somos un canal de televisión y somos una productora que en realidad hoy pertenece a un conglomerado, una corporación de medios americana, bueno, hay que encontrarle la vuelta para que ese negocio sea rentable. Bien, y una pregunta que me entró al final, justo después de las que te hice en relación a lo transmedia, nacional y también con todo lo que tenga que ver con esta combinación de universos, tiene que ver con el cine. ¿Han desarrollado o tienen planes de desarrollar alguna historia que pueda ser contada, narrada en formato de película, largometraje? Sí, bueno, nosotros después de haber hecho El Ángel, que fue nuestra primera película y única película hasta el momento, dirigida por Luis Ortega, con coproducción de KS y del Deseo de Almodóvar, y que le fue también acá y en el mundo, fue un éxito de taquilla enorme. Nos quedamos con muchas ganas de hacerlo, lo que pasa que ni bien terminamos de hacer esa película, bueno, vino esta fusión y bueno, y la verdad que tenemos mucho trabajo por delante. Hacer una película no es simple, hoy también puede ser una película, obviamente, para una plataforma. Tenemos dos o tres proyectos en carpeta, pero todavía no están concretados como tales. Sí queremos hacerlo y sí está dentro de las posibilidades. Hoy por hoy te diría que tenemos tres producciones ya, en etapa de preproducción para hacerse acá en Argentina, como te comentaba, y existen el resto que están en desarrollo esperando la luz verde en función también del cierre con los diferentes clientes, ¿no? Muy bien. Y en relación a la región, un poco mencionaste Colombia, mencionaste Chile, México, hay también una cierta competitividad, más que cierta, una gran competitividad entre las regiones para llevarse distintos proyectos, sobre todo por los altos niveles de incentivo que se están viendo en el mercado regional. ¿Qué diferencial considerás por fuera o incluyendo el costo de producción que puede tener Argentina en este escenario latinoamericano tan competitivo? Mira, uno de los temas que tenía, al menos en estos últimos años, la Argentina, era un poco el tema justamente impositivo, que es muy fuerte. Había pocos beneficios para la industria y bueno, y ahora se está empezando nuevamente a poner foco en apoyar nuevamente la industria audiovisual. Hace unos días hubo un anuncio del gobierno, al respecto. Y bueno, y hay como tanto de Nación como de Ciudad de Buenos Aires, y también lo sé de Córdoba, porque he hablado con gente del Ministerio de Cultura de allá que tienen muchas ganas de que vayamos a producir. Ahora hay como mayor incentivo, tanto desde la parte impositiva, fiscal, de apoyo en cuanto a grabar en diferentes locaciones. O sea, eso está bien, se está terminando de llegar a un acuerdo con diferentes sindicatos. Siempre hubo algún tema en Argentina con la cantidad de horas que se graba,
y demás, que en otras partes del mundo no hay tanta limitación. Bueno, se está conversando con los sindicatos de técnica y de técnicos y de actores para ver si se puede flexibilizar un poco eso, pero bueno, son todos temas que están en conversación, se está abriendo, pero bueno, había como mucha regulación que hacía que Argentina en ese punto no fuera tan atractiva, era atractiva desde el punto de vista del cambio del dólar, y ante todo, como decíamos antes, los recursos humanos, los actores, eh, las locaciones. El problema que teníamos era ese, ¿no? El problema económico, regulatorio, también que estamos muy lejos, depende de dónde vos focalices, ¿no? Pero bueno, si pensás en la industria audiovisual y los Estados Unidos, Argentina está muy lejos. Pero bueno, eso no es impedimento si se dan las condiciones y todos los actores de la industria, de los distintos gremios, sindicatos, gobierno y demás, ponen la cabeza y entienden que la industria audiovisual le da trabajo a muchísima gente y se puede sacar mucho rédito para que justamente vengan a grabar acá a Argentina y no se vayan a otros países, ¿no? En ese punto todos tienen su más menos. Creo que corren con ventaja México, lógicamente, porque está al lado de Estados Unidos, porque tienen un mercado muy grande por la cantidad de habitantes y por la cercanía también, y porque, bueno, el público está acostumbrado, porque ese es otro de los temas, ¿no? La tonada, ¿no? La tonada que hace que un producto argentino viaje menos que un producto colombiano o mexicano, porque el público hispano y hispanoparlante, me refiero hasta España, te diría, están acostumbrados tal vez a escuchar hablar a españoles, a escuchar hablar a mexicanos, a colombianos, pero no tanto al argentino o al chileno. Bueno, el chileno está empezando a abrir su mercado, como en algún momento lo abrió la Argentina, que después lo perdió. Pero bueno, esas son cosas que después se pueden soslayar con el famoso neutro, que a veces juega a favor, otras veces en contra. Te ayuda a viajar, pero también te resta para tu mercado. Cuando el público no está tan acostumbrado a escuchar hablar así, le quita fuerza. Pero bueno, creo que hay que hacer productos para todos. Hay que hacer productos locales, con una mirada local, aunque con una trama universal, para que también sea visto en otras partes del mundo. De hecho, hoy las plataformas contienen justamente ficciones de Corea, de Turquía, y el público joven se acostumbra a verlo de ese modo y lo pone en el idioma que quiera, con los subtítulos que quiera, entonces no importa tanto el idioma de origen. Y la verdad que hoy es cierto que la gente no se está fijando tanto de dónde viene la ficción si esa ficción la atrapa. Así que eso está bueno dentro de lo que es el universo de las plataformas, ¿no? Bien, bueno, estamos promediando una hora de conversación muy interesante y muy intensa, con mucha información, con muchos datos de la industria y también de lo que nos compete en términos académicos y de la formación de los productores. Hay algunas preguntas relativas a eso, Pablo, que te vamos a hacer un poco más adelante, pero quería un poco cerrar esta idea de una industria que además de la pandemia está en plena transformación por la cantidad de adquisiciones y de fusiones que se están generando, no solamente en el caso de Underground, sino a nivel internacional. ¿Cómo ves la industria de adelante? ¿Qué perspectivas tenías? ¿La salud del negocio audiovisual en general? ¿Cuál es tu visión desde el lado de la parte creativa? Mira, yo creo que estamos en un momento en donde hay una gran demanda de ficción. Después digamos, en la Argentina, obviamente que siempre venimos sorteando diferentes crisis económicas y una supuesta muerte de la industria que nunca se termina de dar, porque siempre renacemos, ¿no? Somos muy ave fénix. Pero bueno, creo que desde el punto de vista de cómo hoy el público consume y las llegadas de las plataformas, hay mucho respeto por el contenido argentino, por los profesionales argentinos, y creo que hay una gran oportunidad en esta necesidad de generar ficciones distintas, tener el background que tenemos los argentinos en cuanto a lo que es nuestra historia en el mundo de la ficción, en el mundo audiovisual, y nuestra manera de contar, ¿no? Esa capacidad de riesgo que tenemos que otras partes de Latinoamérica no la tienen. Entonces, creo que la suma de esas virtudes hacen bueno, que seamos muy seductores para el resto del mundo. Así que estamos en un momento donde realmente el público
bueno, el público que durante la pandemia descubrió las plataformas porque no le quedaba otra más que mirar televisión y fue ahí porque no encontraba en otro lugar donde salir de las malas noticias del día a día que se veían por lo general en televisión abierta. Hoy las plataformas se quedaron prácticamente sin librería audiovisual y necesitan justamente ficción. Creo que va a haber un cuello de botella, ¿no? De tanta cosa que se está produciendo en muchas partes y puede también eso agotar un poco, cansar un poco y volverse redundante y hasta podemos encontrar cosas muy parecidas. Creo que aquellos que propongan algo distinto, que busquen el lado B a lo convencional y saber estar en el lugar justo, en el momento justo, con el cliente justo, van a lograr el éxito. Pero bueno, lo importante es que creo que ahora sí hay una gran demanda, hay trabajo en la industria. Eh, y bueno, lógicamente en la Argentina nos tenemos que volver a poner de pie y entendiendo que estamos en una etapa de transición de esta pandemia, ¿no? Pero yo veo como que hay muchas oportunidades. Lógicamente, pueden muchos pensar que, bueno, que la televisión abierta desde el punto de vista de los contenidos de ficción es algo que ya vetusto o algo que va en vías de extinción, o bien que el hecho de que casi todas las compañías sean tomadas por corporaciones hacen perder un poco la libertad creativa. Yo lo que creo es que la televisión abierta no ha muerto, simplemente se adapta al gusto del público y a las posibilidades económicas y comerciales, porque hoy al haber más actores, digamos, en la industria para ofrecer su vidriera, ¿no? Su plataforma, para poder ver ficción, el público prefiere verla de ese modo y no tener que estar corriendo a tal hora para llegar y ver un programa de televisión. Eso ya no existe, existe para ver un show, para ver un noticiero, para ver un magazine, para ver un evento deportivo, pero no para ver una ficción que uno, si quiere sentar, mirarla y disfrutarla. Por supuesto que bueno, que también hay ficciones que son muy populares y que generan opinión pública y que pueden estar acompañados de verse en abierta, en cable o en plataforma, porque después está la conversación de las redes sociales, ¿no? Que la ponen y le dan vida. Y por eso creo que simplemente está mutando y hacia otro lugar, pero la ficción goza de muy buena salud y de hecho de mayor libertad para poder contar otro tipo de cosas que en televisión abierta, que tenías que ir a un público familiar o muy específico, no te permitía contar historias que hoy sí puedes contar en otras plataformas, que justamente para diferenciarse una de la otra buscan algo disruptivo, algo diferente. Creo que por ese lado vamos bien y el tema de las corporaciones lo que te permite justamente es poder focalizar en una industria como la nuestra, con productoras que le costaba mucho producir, tener esa espalda y esa confianza para hacerlo a gran escala, ¿no? Así que bueno, es toda una transición que estamos viviendo, pero yo soy optimista. Muy bien. Bueno, el moderador se ha quedado sin preguntas, así que vamos a pasar a la sección de preguntas de la audiencia. Muchas tienen que ver un poco con lo que te decíamos, con cuestiones laborales, más allá del talento de directores y de creativos y guionistas, también preguntan por cuestiones actorales, tema casting, si llegan a través de agencias, pues si querés, puedes hacer un punto sobre ese tema. Pero hay una que me parece que es interesante, que sigue un poco con la presentación de los proyectos que vos mencionabas sobre cómo es el tema de los derechos internacionales, si la guarda del derecho argentino alcanza o hay que hacer un paso más para los productos cuando uno los presenta a una compañía internacional. Empiezo por la última. En principio vos la tenés que registrar en tu país, porque es el lugar donde vos tenés tu residencia, donde vos vivís, y a vos te cubre ante todo tu legislación, ¿no? Porque es imposible registrarlo en cada parte del mundo, te volvés loco y cada uno tiene sus parámetros. Pero cuando vos presentás tu proyecto, si no es para la Argentina, te van a hacer firmar ya directamente las corporaciones un documento que va a tener un valor legal donde vos te vas a quedar con eso y además vos tenés que averiguar siempre con quién estás hablando, con qué corporación, que eso realmente sea algo serio, quiénes son los productores, no tirarte a la pileta sabiendo que no hay agua, ¿no? No es lo mismo hablarle a Viacom, a Paramount, a HBO, o sea, vos tenés que saber cuál es la compañía, quiénes son esas personas, y una vez que constataste todo eso, teniendo todo en regla, se firmarán los papeles y el acuerdo, y eso va a tener un valor legal
adecuado, que después, bueno, depende el camino que eso lleve, porque tal vez te lo toman por 6 meses para ver si se transforma en un negocio o no, si se desarrolla o no, etcétera. Bueno, es la primera opción por un tiempo que te la pagan, después tal vez te piden opción por un año, después finalmente te lo devuelven porque no llegaron a ningún negocio con eso o no interesó tanto. O todo lo contrario, se transforma en una realidad y cuando se transforma en una realidad ellos mismos se van a ocupar de que vos firmes todos los papeles para que resguardes tus derechos y para que también le des derechos a ellos para explotarlo y se pondrán de acuerdo. Siempre es bueno tener un abogado que entienda de registro, de derecho de autor y hasta de registro internacional, ponele. Yo no soy un abogado, por eso hablo de manera más conceptual. Cuando necesito algo de esas características voy al departamento legal. Es otra de las grandes ventajas que tienen las corporaciones, que para todo tienen la persona adecuada y uno no tiene que estar atrás, sí tiene que estar atrás en un seguimiento, pero no, ninguno de nosotros es un erudito en diferentes cuestiones, somos como supervisores de todo, pero hay un erudito que te va, una persona, un profesional, digamos, especialista, que te va a saber guiar. Pero bueno, también si estás afuera, está bueno que alguien a vos te guíe para que, bueno, para que te ayude cuando entras en este tipo de empresas. Eh, y con respecto a los castings, mira, nosotros hoy día, porque esto no es que siempre igual, nosotros no estamos haciendo casting in-house, o sea, no es que Underground hace castings, sino que eso lo hace, o se hace a través de Telemundo Internacional, que tiene un departamento de casting enorme, porque muchas de las producciones que hacemos se puede tomar actores argentinos, pero que hablen neutro, que tienen que hacer cursos de neutro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hace el departamento de casting de Telemundo, que bueno, entran a través de la web y ahí les dirán cómo seguir los pasos. Por si hay producciones que se hacen en Argentina, pero que se necesitan actores, pero hablando en neutro. O porque buscan actores argentinos por lo que sea, para la producción que sea. En lo que respecta a cuando tiene que ver con el centro de producción argentino, que es Underground para Telemundo, o es una producción netamente de Underground, aunque digamos, netamente desde el punto de vista artístico, pero obviamente siempre es con Telemundo, porque hoy ya somos lo mismo. Ahí nosotros estamos tercerizándolo a través de una castinera, últimamente trabajamos con La Hormiga, pero bueno, fue en algunas producciones, no quiere decir que siempre vaya a ser así, pero lo estamos tercerizando, tenemos por supuesto un equipo de producción en la productora que hace un seguimiento y una supervisión, pero bueno, si son producciones argentinas se hace a través de esta castinera por ahora. Después, bueno, dependerá del proyecto, se va viendo, ¿no? Y cuando son producciones que se hacen para Telemundo Internacional, se hace a través del departamento de casting de Telemundo y siempre tenemos una base en Argentina. Bien, vamos a hacer dos preguntas más. A los que no hemos respondido las preguntas, por supuesto quedan a disposición de la diplomatura para ser respondidas en algún momento. La primera tiene que ver con qué es lo primero que considerás cuando recibís o cuando evaluás un proyecto que llega a la productora o que la productora misma tiene su equipo in-house que está desarrollando. ¿Dónde es el primer foco que haces para evaluarlo? Mira, en Underground, desde la historia que tuvo Underground, la historia con Sebastián Ortega a lo largo del tiempo, nosotros siempre creamos los proyectos in-house. Nosotros no tomamos proyectos de afuera, sí conocíamos autores a través de su currículum, o bien porque nos presentaban algo para ver cómo escribían, pero se adaptaban a proyectos que por lo general surgían de la creatividad de Sebastián Ortega y ahí fuimos armando un equipo de autores con los que fuimos trabajando, más allá de algunos artistas que queríamos trabajar se acercaron y en conjunto realizamos algunos proyectos como fue Un gallo para Esculapio con Bruno Estañar, o algunos con Caetano, o algunos con Luis Ortega, pero por lo general trabajamos con nuestro equipo de autores que fueron haciendo una carrera dentro de la misma productora. Eso es lo que hace Underground en sí. Ahora que estamos trabajando para Telemundo y hay un caudal de necesidad de proyectos más grandes, más allá de que no todos, como te dije antes, se vean desde Argentina, sino que se ven en Telemundo, nosotros formamos parte de ese comité asesor, lo que nos fijamos primero qué es lo que está buscando el estudio como objetivo de perfil para los clientes, en función de lo que el cliente busca como público, o sea, cuál es el target objetivo de los diferentes clientes en cuanto al público que están buscando y nosotros qué le podemos ofrecer a ese cliente. O sea, desde el punto de vista comercial se piensa un poco en eso, ¿no? ¿Qué tipo de géneros se necesitan? ¿Qué tipo de público es al que se apunta? ¿Qué tipo de mercado? Y los presupuestos, ¿no? El nivel de presupuesto de cada proyecto. Pero más allá de esas cuestiones técnicas, desde el punto de vista de lo creativo,
Ante todo, tiene que generarte emoción. Cuando hablo de emoción no me refiero a que, porque mucha gente piensa emoción como que te provoque, no sé, congoja o que te haga llorar. No, 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 emoción en el sentido de que te provoque emociones fuertes, que vos lo leas y te atrape lo que estás leyendo, que vos te lo imagines visualmente y que digas, bueno, esto va a hacer que el público esté enganchado. Que no tiene que ver, no siempre con el thriller ni con la acción, a veces tiene que ver con una historia de amor, a veces tiene que ver con una historia de pasiones, una historia histórica, no importa el género, pero sí tiene que haber un camino muy claro de narración, ¿no? Tiene que estar esa narración clásica de principio, nudo y fin, donde los primeros 5 o 10 minutos sucede algo importante al protagonista, que va a hacer que le cambie su destino y a partir de ahí lo acompañamos para vencer esos obstáculos y lograr su fin, digamos, o su sueño, más allá del género, más allá de cómo se relate, de lo que querramos contar, por supuesto, pero tiene que ser atrapante, ¿no? Y después, por supuesto, que podemos no es que todo lo que buscamos tiene que tener un relato clásico americano. Puede tener una estructura muy disruptiva, muy distinta, pero dentro de esa estructura vos tenés que encontrar el lenguaje de narración clásica, porque si no es comprensible para el gran público, difícilmente llegue y difícilmente lo puedas vender. No sé si se entiende. A ver, esta pregunta que me haces parece simple, pero para poder explicarlo son como varias horas de cursos de guión, de producción audiovisual. Pero bueno, trato de ser lo más breve para que más o menos se entienda el concepto. No, está muy bien, Pablo. Creo que apuntaba a eso mismo que vos estás describiendo. Y la última pregunta, hablaste mucho de las plataformas, hablaste mucho de la disrupción que generó producir para las plataformas. Esta pregunta la vamos a coproducir con la persona que la hizo. Le voy a agregar, hacer un agregado para que también tenga otro sentido. ¿Se piensa de la misma manera el proyecto cuando uno lo trabaja exclusivamente para una plataforma? Y tal vez ahí podríamos agregar tema de episodios, horas, minutos. Hay ciertos parámetros que estaban establecidos para las televisoras o para otras pantallas. ¿Eso hay un corrimiento dentro de lo que es el sector de plataformas o es de otra manera? Mira, desde el punto de vista del formato puede ser, cada plataforma tiene su librito. Algunos te piden tanta cantidad de minutos, tanta cantidad de capítulos, algunos te dicen no, dame los minutos que quieras mientras cumplas con este presupuesto. No, no hay, en eso hay como mayor libertad, dependiendo también de lo que estén buscando, ¿no? A veces por lo general cuando llaman a underground es porque están buscando algo muy diferente, muy disruptivo, no buscan algo clásico. Eh, pero como nosotros ahora estamos dentro del ecosistema Telemundo, tenemos que pensar más allá de Underground, donde pueden pedir todo tipo de formatos. Pero bueno, en eso sí puede haber como un lineamiento. Lo que te permiten para mí el hecho de trabajar para diferentes plataformas es justamente esto que te decía antes, esa libertad para poder narrar, donde tal vez vos tenés, más allá que la obra es como una película, una serie es como una película de 10 episodios, ¿no? Que está dividida en 10 partes, y si vos desde el comienzo hasta el final vas a contar un cuentito, puede ser que antes vos buscabas una estructura más clásica de cada episodio y ahora capaz que la estructura es de los 10 episodios, ponele, en donde vas contando de distinta manera cada uno. Hace poco veía una serie en Amazon en donde tenías capítulos de 1 hora, otros de media hora, otros de 40, no importaba la duración y un capítulo se iba del personaje central a un personaje secundario y se quedaba todo el tiempo con el personaje secundario, o se iba al pasado de ese personaje y se quedaba todo el tiempo ahí. O sea, si vos lo ves como unidad, es como si vieras distintas piezas, pero cuando vos unís todo, es una obra en sí misma. Tal vez lo que creo que como en todo, hay obras de autor, digamos, donde vos podés jugarte a hacer algo totalmente distinto y la plataforma compra eso, que en una de esas no le da una gran visibilidad ni se transforma en una serie muy popular, pero le da premio, le da prestigio y le da también un diferencial para tratar de que esa plataforma tenga este tipo de contenidos que no tienen las otras. Y después están las que buscan el pochoclo, que no está mal, ¿entendés? Como los tanques cinematográficos, que la gente vaya, se divierta, se entretenga y vaya a la A más B igual a C. Bueno, creo que existe todo, lo que está bueno es la diversidad. Hay mucha diversidad, entonces eso te permite
crear con mucha libertad dentro de parámetros, porque bueno, nunca hacemos solamente lo que se nos da la gana, porque esto no deja de ser un negocio con pretensiones artísticas, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, nos has dejado muchos titulares, muchas gracias por tu tiempo, realmente súper valioso. Creo que también hemos hecho muchas preguntas del público que estaban con algunas dudas en relación a cuestiones laborales, pero también por sobre todo con cómo analizan los proyectos y de qué manera los encaran. Pablo, de nuevo, muchísimas gracias, ha sido un gran placer. Bueno, una alegría haber compartido esta hora con ustedes. Gracias por haberme invitado y espero haber sido útil en todas las inquietudes que tenían. Gracias. Muchísimas gracias también a la audiencia y bueno, tienen más información de las diplomaturas en los sitios web, pueden registrarse, la primera de distribución va a comenzar ahora el día 20, así que estamos a tiempo para registros. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches.